¿Cómo estamos? Hola, hola, hola. Bueno, familia, ayer estuvimos en un capítulo que fue titulado Burlando al Ego. Hola familia de YouTube, ¿cómo estamos? Ayer estuvimos en ese mundo, entendiendo cómo la culpabilidad, la frustración son mecanismos del ego. Ahora bien, cuando ya sabemos que existe un algo que se llama ego, porque eso ya es un paso abismal. Saber que hay algo a lo cual le decimos ego ya te posiciona, y hablo de posición a su vez, en un lugar diferente. Porque si piensas antes de reconocer al ego, cómo era tu vida, ¿qué diferencia notas? Antes de saber que había algo que se llamaba ego y hoy que sí ya lo sabes. Hay algo que sucede ahí, que hay un mecanismo que tiene sus maneras de actuar que se llama ego. ¿Cómo cambió tu vida? Bueno, el primer paso es darnos cuenta, es poder observarlo, es poder verlo, la información. ¿Y ahora qué hacemos? Una vez que ya sabemos, ¿qué hacemos? Una vez que ya sabemos los mecanismos del ego, ¿qué hacemos? Bueno, acá Hawkins entonces nos trae la resolución del ego. Capítulo 6, familia. Bueno, gracias, gente de YouTube. Acá los leo en el chat. Compartamos, familia, porque todo lo que compartimos lo aprendemos. Cuando compartimos, aprendemos eso que estamos compartiendo, enseñando. Es esa la fórmula, la manera. Y acá en Instagram, familia, quien quiera aparecer y contarnos su milagro, su revelación referido a lo que estamos leyendo, que en este caso es el ego, bienvenido sea. Bienvenido sea, familia, y podemos conversar. Entonces, avanzo, familia, dice la resolución del ego. La revelación tiene lugar cuando los obstáculos que se levantan en el camino de esta se apartan. Estos obstáculos caen por sí solos cuando se les quitan los puntos de apoyo. Y tales puntos de apoyo radican en el concepto de causa. El por qué esto es tan importante se entiende cuando vemos que creer en la causa es el principal soporte de la ilusión, consistente en sentirse un yo o ego separado, autoexistente e independiente. La causa es implícitamente dualista. Hay un esto que causa un aquello. Por tanto, existe la necesidad lógica imputada de un yo, que es la explicación y la causa del aquello y la causa de aquello de las acciones. Así, existe un pensador imaginario detrás de los pensamientos, un hacedor imaginario detrás de las acciones, un sentidor detrás de los sentimientos, un inventor detrás de las invenciones. También es característica la confusión de la identidad con las acciones y las conductas, los papeles o los títulos. Esta confusión surge del error de identificación del yo, no solo como hacedor separado, sino también al desdibujarse en la autoimagen de que uno es sus propias acciones, comportamientos, sentimientos, pensamientos. Familia, si yo hoy te pregunto, ¿quién eres? ¿Quién sos? Si tú dices, y soy administrador de empresas, ajá, ¿es eso quién eres? También es característica la confusión de la identidad con las acciones y las conductas, los papeles o los títulos. Esta confusión surge del error de identificación del yo, no solo como hacedor separado, sino también al desdibujarse en la autoimagen de que uno es sus propias acciones, comportamientos, sentimientos y pensamientos. La creencia de que uno es determinadas cualidades como bueno o malo o la propia vocación tiende a adornar la ilusión de un hacedor separado tras las acciones, con una lista interminable de adjetivos descriptivos. ¿Cómo eres? El yo se sumerge de modo irreconocible en un senegal interminable de autodefiniciones. Si las definiciones son buenas, uno se siente feliz. Si son malas, uno se siente deprimido o culpable. De hecho, todas las autodefiniciones son falaces e igualmente descarriadas. Merece la pena reconocer que la ilusión de un yo o entidad separada crea una falsa identidad cuya tenacidad resulta difícil de vencer por diversas razones.
uno se enamora de este precioso yo, que termina por convertirse en una obsesión y en el foco subjetivo del lenguaje y pensamiento. El ego adquiere cierto glamour como el héroe o la heroína del propio drama o la historia de la vida. En esto, el yo se convierte en el perpetrador, la víctima, la causa, el destinatario, responsable de toda culpa y alabanza, y en el actor principal del melodrama de la vida. Esto también requiere una defensa del yo y que su supervivencia se convierta en algo de suma importancia. Así que aquí se incluye la necesidad de tener razón a toda costa. La creencia en la realidad del yo termina siendo equivalente a la supervivencia y a la continuidad de la experiencia en sí. Por tanto, para trascender la identificación con el yo, hace falta desprenderse de todas las propensiones mentales expuestas arriba. Familia, ¿te animas a quitarte toda identificación para poder reconocer verdaderamente quién eres? Por tanto, para trascender la identificación con el yo hace falta desprenderse de todas las propensiones mentales expuestas arriba. Para esto hay que estar dispuesto a sacrificar, así, ante Dios, por amor y humildad, todos estos rasgos y hábitos mentales, y solo se puede llegar a una humildad radical restringiendo los pensamientos y las opiniones a su validez verificable. Esto es lo que significa estar dispuesto a desprenderse de todas las suposiciones del pensamiento. Si se insiste en ello, las vanidades desaparecen como verdades y pasan a verse como fundamento de errores. Con un último y glorioso estruendo uno se da cuenta de que la mente no sabe, no conoce nada en realidad. Si acaso solo conoce acerca de, pero no puede conocer realmente, porque conocer realmente significa ser eso que es conocido. Por ejemplo, conocerlo todo acerca de China no le convierte a uno en chino. Limitar la mente a lo que conoce de forma demostrable es reducirla en tamaño e influencia, de tal modo que pasa a ser la sirviente de uno en vez de su dueña. De nuevo lo voy a repetir, familia, dice: limitar la mente a lo que conoce de forma demostrable es reducirla en tamaño e influencia, de tal modo que pasa a ser sirviente de uno en vez de su dueña. Se hace obvio que la mente trata en realidad con suposiciones, apariencias, acontecimientos percibidos, conclusiones no demostrables y actividades mentales, todos los cuales se identifica erróneamente con la realidad. Cuando esa realidad, tal como la conceptualiza la mente, no existe. La mente tiende a ser expansiva y se atribuye a sí misma pensamientos y opiniones meritorios, pero si se examinan con atención, uno se da cuenta de que no hay ninguna opinión que valga la pena. Son todo vanidades y no tienen importancia ni mérito intrínseco. Familia, me acaba de venir algo para poder compartir. Bueno, y lo voy a dejar al final. Así que si estás ahí, por favor, hazme recordar de este gran bonus que viene de la mano con esto que estamos leyendo. Dice: pero si examinan con atención, uno se da cuenta de que no hay ninguna opinión que valga la pena. Son todo vanidades y no tienen importancia ni mérito intrínseco. La mente de cada persona está cargada de opiniones interminables. Familia, ¿tienes una opinión acerca de todo? Bueno, acá está. Y si se ven tal como son, las opiniones no son más que actividades mentales. Sin embargo, lo más importante es que surgen del posicionamiento y lo refuerzan. Y son estos posicionamientos lo que traen sufrimientos incesantes. Para desprenderse de esas posiciones, hay que silenciar las opiniones. Y para silenciar las opiniones, hay que desprenderse de los posicionamientos. Familia, cuando yo tuve esta charla, lo voy a contar, es súper íntimo más. Tuve esta charla con mi papá. Bueno, quien ha visto tal vez los videos anteriores sabe que, soy hija de padres separados. Estuve 30 años sin ver, 25 años sin ver a mi papá. Y en un momento
serendipias se da la oportunidad de poder verlo. Entonces yo es cuando viajo a España, etc. Bueno, en fin, lo conozco. Bueno, lo conozco entre muchas comillas, más pude verlo, sentirlo, hablar, conversar, ver cómo era su comportamiento, etc. Y en una mesa, en un almuerzo, en un momento yo comento, a mí me gustaría amar a todas las personas por igual. O sea, no amarte a ti porque eres mi papá y al vecino de enfrente no amarlo porque no es mi papá, sino amarlos a todos por ser persona. Esto, más íntimamente luego, trajo como una idea de, ¿estás loca? ¿Cómo vas a amar a todos por igual? ¿Verdad? Y bueno, cada uno crea su propia burbuja o su propio mundo y es lo que estamos creando constantemente, familia. Más, a mí, si hay este ejemplo, ¿no? Si hay un niño que se cae, si es mi hijo, voy corriendo a levantarlo, a curarle la herida, etc. Más si se cae un otro niño que no es mi hijo, que no salió de mi vientre, se cae, no voy corriendo a agarrarlo, espero a que vaya a su padre que está al lado o su madre que está al lado. ¿Por qué? Bueno, eso mismo es lo que quise transmitir y la respuesta fue como, luego fue la respuesta, luego de, se ve de asentar o pensar o demás, fue como, ¿tú estás loca? ¿Cómo vas a amar? O sea, a todos por igual, por ser persona. Bueno, ahí hay una conversación muy interesante, familia, más. Lo traigo ¿por qué? Porque acá dice, para desprenderse de esas posiciones, posición lo veo como cualquier posición, blanco o negro, elijo el amor en vez de la guerra, amo a mi papá o a mi mamá más que a X persona, porque tengo un lazo familiar, o sea, todo posicionamiento. Dice, para desprenderse de todas las posiciones, hay que silenciar las opiniones. Y para silenciar las opiniones hay que desprenderse de los posicionamientos. ¿Te animas, te atreves, familia, a desprenderte del posicionamiento incluso de quién tú crees que eres? Y hago así porque tal vez en algún momento escribiste, yo soy Noelia Janina Viera en mi caso, yo soy licenciada en X, yo soy pareja de, hijo de, papá. ¿Te animas a desprenderte de todos esos posicionamientos, familia? Incluso los tuyos, no solamente con los demás. Dice, también decrece el valor de la memoria, al darse uno cuenta de que no solo hace que la mente perciba erróneamente el presente, sino también el pasado, dado que lo que uno está recordando es realmente el registro de ilusiones pasadas. Toda acción pasada se basó en la ilusión de lo que uno pensaba que sucedía en aquel momento. Hay una profunda sabiduría en el comentario cargado de arrepentimiento de, bueno, en aquel momento parecía una buena idea. Familia, decrece el valor de la memoria, porque todo el tiempo estás trayendo al presente tu pasado ilusorio. Todo el tiempo. Mediante la contemplación y la meditación, que una amiga hace poco le comparto un video por Instagram y me responde, qué bien que cada vez más personas y a su vez personas que aparecen en los medios hablen de cómo la respiración y la meditación ayuda para cualquier profesional, área, para lo que sea, para incrementar tu energía, para estar bien en todos tus órganos, para descubrir quién eres. Cada vez se vea más y no solo eso, sino adivina que es gratis. Es gratis, familia, respirar. Es gratis. Meditar es gratis. ¿No requerís hacer un viaje a Egipto, al Atlantis o al cinturón de Orión o a las Pléyades para meditar o para respirar, para hacerte consciente de que estás respirando? Entonces, qué bonito, familia, que cada vez se llegue
a más personas con esta información. Continúo, mediante la contemplación y la meditación, la creencia de un yo imaginario como yo verdadero de uno decrece, en la medida en que uno se da cuenta de que todos los fenómenos suceden por sí solos y no como consecuencia de un yo interior volitivo. Los fenómenos de la vida no vienen causados por nada ni nadie. Al principio puede resultar desconcertante darse cuenta de que todos los acontecimientos de la vida son interacciones impersonales y autónomas de todas las facetas de las condiciones imperantes de la naturaleza y del universo. Entre estas están las funciones corporales, las actividades mentales y el valor y la importancia que la mente da a los pensamientos y a los acontecimientos. Todo eso sucede, familia, tú no lo estás decidiendo a cada instante. Estas respuestas automáticas son las consecuencias impersonales de la programación previa. Al escuchar los propios pensamientos, uno se da cuenta de que lo único que está escuchando es esa programación. En realidad, no hay ningún yo interior que esté causando esa corriente de conciencia. Y esto se puede descubrir mediante el simple ejercicio de exigir que la mente deje de pensar. Voy de nuevo, familia, dice. En realidad, no hay ningún yo interior que esté causando esa corriente de conciencia. Y esto se puede descubrir mediante el simple ejercicio de exigir que la mente deje de pensar. Parece que la mente ignora completamente los deseos de uno y sigue haciendo lo que hace porque no actúa en función de una decisión voluntaria. Con frecuencia, de hecho, hace exactamente todo lo contrario de lo que uno desea. Familia, por eso qué bonito la herramienta de programación neurolingüística y de hipnosis, porque entramos más allá de la mente consciente. Dice, un aspecto básico de la continuidad del ego y de su capacidad para dominar es el de afirmar la autoría de toda experiencia subjetiva. El yo pienso o yo creo es sumamente rápido, interponiéndose como causa supuesta de todos los aspectos de la vida de uno. Yo pienso que... yo creo que... Esto es difícil de detectar, salvo mediante una concentración intensa de la atención durante la meditación sobre el origen de la corriente de pensamientos. El lapso de tiempo que transcurre entre una ocurrencia sentida internamente y la reivindicación del ego de su autoría es de alrededor 1 sobre 10.000 no sé qué de segundos. En el momento que se descubre este intervalo, lo voy a buscar, familia, porque no sé qué significa. A ver, un segundo, familia. Hola acá, Instagram. Por las dudas, familia, lo que les comento es que estamos leyendo a David Hawkins. David Hawkins viene a incrementar nuestro nivel de conciencia. Y ahora estamos leyendo Al ojo del yo. Dice, a ver, en el plano 2 puntos, estoy buscando qué significa esta escala. ¿Cuánto distan en realidad? No, entré a cualquier lugar. Vamos a ver otro lado. Se da una escala de mapa de 1 a 1000, distancia real entre 2 puntos. No sé qué significa. Grande, mediana, la escala de los mapas me menciona. Bueno, lo voy a anotar en YouTube y luego quien sepa me lo dice, por favor. Dice, en el momento que se descubre este intervalo, el ego pierde su dominio. Se hace obvio que uno no es más que testigo de los fenómenos y no la causa de ellos o el que los realiza. Entonces, el yo se convierte en lo que es observado, más que identificarse con él como el que observa o experimenta. De nuevo, familia. En el momento que se descubre este intervalo, el ego pierde su dominio. Se hace obvio que uno no es más que testigo de los fenómenos y no la causa de ellos o el que los realiza. Entonces, el yo se convierte en lo que es observado, más que identificarse con él como el que observa o experimenta. Eres lo observado, es lo que está diciendo, no quien observa. Es interesante esta capacidad y esta función de rastreo.
el ego se interpone ciertamente entre la realidad y la mente. Su función es como la de un monitor de grabación de un equipo de alta fidelidad. El monitor de grabación vuelve a poner el programa que acaba de ser grabado una fracción de segundos antes de su reposición. Por tanto, lo que la persona experimenta en su vida cotidiana es una reposición casi instantánea de lo que el ego acaba de grabar. En este lapso instantáneo, el ego edita de inmediato el material entrante en función de su programación previa. Así, la distorsión se genera de forma automática. Familia, voy de nuevo. Es interesante esta capacidad, esta función de rastreo. El ego se interpone ciertamente entre la realidad y la mente. Realidad, mente, o bueno, vamos a decir, realidad, mente, se interpone el ego. Su función es como la de un monitor de grabación de un equipo de alta fidelidad. O sea, ¿qué le creemos? El monitor de grabación vuelve a poner el programa que acaba de ser grabado una fracción de segundos antes de su reposición. Por tanto, lo que la persona experimenta en su vida cotidiana es una reposición casi instantánea de lo que el ego acaba de grabar. En este lapso instantáneo, el ego edita de inmediato el material entrante en función de su programación previa. Tú no estás viendo la realidad, familia, estás viendo tu programación. Esta pantalla oscurece la realidad y la oculta a la conciencia. Una de las primeras cosas que se notan cuando se trasciende el ego es la enorme transformación de la vida de una intensa sensación de estar vivo. Uno consigue experimentar la realidad antes de que fuera distorsionada, apagada y corregida con las suposiciones. El impacto, la primera vez que se experimenta la vida cuando se presenta como realmente es abrumador. Unos instantes antes de que desaparezca la ilusión del falso yo, hay, en los segundos restantes, un asomo de realidad como nunca se hubiera podido imaginar. El hundimiento del aparato perceptivo del ego revela un esplendor asombroso. Y en esa fracción de segundo se puede sentir también una verdadera muerte. Cuando los remanentes de la estructura del ego expiran, junto con la creencia de que solo él era real. En resumen, se puede decir que el ego es una recopilación de posicionamientos que se mantienen juntos gracias a la vanidad y al miedo, y que se desmontan en virtud de una humildad radical que socava la propagación. Otro de los soportes del ego es la creencia de que es nuestra fuente de comprensión y supervivencia. Y lo consideramos una fuente de información acerca de nosotros mismos y del mundo. Lo vemos como nuestra interfaz con el mundo, mecanismo que, al igual que una pantalla de televisor, nos trae el mundo y sus significados y tememos sentirnos perdidos sin él. A lo largo de la vida, el ego-yo ha sido el centro de los esfuerzos de uno, de ahí que la inversión emocional en él haya sido enorme. El ego es tanto la fuente como el objeto del esfuerzo, y está fuertemente imbuido de sentimentalismo, así como de toda una gama de sentimientos, fracasos, logros y pérdidas, victorias y tragedias. Uno se obsesiona y se enamora de esta entidad, de sus papeles y de sus vicisitudes. Familia, comenta, ¿estás enamorada de tu ego? ¿Estás enamorado de la definición que tienes de ti mismo, de ti misma? De todo lo que has transcurrido, de la manera que tienes de percibir el mundo, de las posibilidades que crees tener o que crees no tener. ¿Estás enamorado de todo ello? ¿Estás enamorado de las enfermedades? ¿Estás enamorado de los medicamentos que tú mismo creas para sanar supuestamente la enfermedad que también creas? Familia, ¿estás enamorado de los resultados que estás obteniendo, de cómo sientes, de cómo amas, de cómo te entregas a vivir? Bueno, la inversión, dice, uno se obsesiona y se enamora de esta entidad, de sus papeles y sus vicisitudes, recuerda. Seguramente responda de manera lógica, racional, de una manera con sentido común, que es el menor de los sentidos. Eso. Y
Luego sucede lo contrario, luego sigues enamorado de ese mismo ego. La inversión en este yo ha sido tan grande que le hace parecer demasiado valioso como para soltarlo. Nos anclamos a él por tantos años de íntima familiaridad, tantas esperanzas, tantas expectativas y tantos sueños. Uno se aferra a este yo que se cree que es crucial para experimentar la vida en sí. Además de la enorme inversión de toda una vida en lo que creemos es nuestro yo, también aparece el espectro de la muerte en el horizonte del futuro. La espantosa idea de que este yo está destinado a llegar a su fin resulta estremecedora. La perspectiva de la muerte como fin del yo parece injusta. Apareció con la primera palabra que a mí me apareció en la vida. Qué injusto que es. ¿Por qué tenemos que morir? A mí se me venía esa pregunta. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué? Y ¡guau! Todo lo que me trajo esa pregunta no me trajo luz, sino que yo misma fui creando cada vez mayor, menos ganas de compartirme, menos ganas de amar, más creerme que iba a estar aferrada a mí misma y de esa manera, no sé, iba a generar supervivencia, la verdad ni idea más. No fue una etapa bonita. La injusticia. La perspectiva de la muerte como fin del yo parece injusta, extravagante, irreal y trágica. Hace que uno se sienta disgustado y asustado. Toda la pompa de emociones que se han vivido como consecuencias de estar vivo tiene que ser puesta en juego de nuevo, pero esta vez acerca de la muerte en sí. La renuncia del ego como foco central de uno supone el abandono de todas estas capas de apegos y vanidades, y con el tiempo uno se enfrenta con la función primaria del ego, la de un control que asegure la continuidad y la supervivencia. De ahí que el ego se aferre a todas sus facultades porque su objetivo básico para asegurar su supervivencia es la razón que hay tras su obsesión por las ganancias, el aprendizaje, las alianzas y la acumulación de posesiones, datos y habilidades. El ego dispone de innumerables artimañas para posibilitar su supervivencia, unas vastas, otras obvias, otras sutiles y ocultas. Familia, por ejemplo, el aprendizaje, lo voy a tomar porque acá estamos leyendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Requerimos efectivamente todo este aprendizaje para saber quiénes somos. Voy a de nuevo citar esta frase que dice: el sufrimiento es necesario solo para darnos cuenta de que no era necesario. Y voy a dejar de nuevo, hago referencia al bonus que voy a decir al final, familia, porque viene muy de la mano de esto. Me encanta que haya llegado a mí y lo voy a compartir al final, familia. Tiene mucho que ver con esto. Entonces dice: siempre hay una razón tras su obsesión de ganancias, aprendizaje, alianzas, acumulación de posesiones, datos y habilidades. A mí se me viene la pregunta de ¿cuánto más vas a esperar para reconocerte? ¿Cuánto aprendizaje más vas a esperar para reconocerte? ¿Cuántos datos y habilidades vas a ir detrás de ellos para reconocerte? ¿Cuánto tiempo más, familia? Tiempo. Para la persona media, todo lo dicho anteriormente resulta abrumador, además de una mala noticia. Sin embargo, para aquellos que se encuentran en un avanzado estado espiritual, se trata de una buena noticia. De hecho, el ego-yo no tiene por qué morir en modo alguno. La vida no llega a su fin, la existencia no cesa, y ningún destino horrible ni trágico espera en modo alguno al término de la vida. Al igual que el ego en sí, toda esta historia es imaginaria. Uno ni siquiera tiene que destruir al ego ni trabajar sobre él. Lo único que hay que conseguir es dejar de identificarse con el ego como verdadero yo de uno. Renunciando a esta identificación, uno sigue caminando y hablando, comiendo y riendo, y la única diferencia es que, al igual que el cuerpo
El yo se convierte en eso, en vez de yo o esto. Todo lo que se necesita, así pues, es abandonar la propiedad, la autoría y el espejismo de este yo inventado o creado y darse cuenta de que no es más que un error. Y es obvio que se trata de un error natural inevitable, pues todos lo hacen y solo unos pocos descubren el error y están dispuestos o son capaces de corregirlo. La probabilidad de corregir este error de identificación es una transformación. Familia, estoy muy emocionada. Me emociona poder compartir a través de la voz que está sonando las palabras de Hawkins. Me emociona muchísimo. Esta verdad que se empiece a compartir, que esté libre, ¿verdad? Qué hermoso. Todo lo que se necesita así pues es abandonar la propiedad, la autoría y el espejismo de este yo inventado o creado y darse cuenta de que no es más que un error. Y es obvio que se trata de un error natural e inevitable, pues todos lo hacen y solo unos pocos descubren el error y están dispuestos o son capaces de corregirlo. La probabilidad de corregir ese error de identificación es una transformación, que ciertamente no se puede hacer sin la ayuda de Dios. Parece hacer falta mucho coraje y resolución para renunciar a lo que parece el verdadero núcleo de la existencia de uno. Al principio, la perspectiva se nos antoja formidable y genera un gran temor a la pérdida. Aparece el miedo a ya no seré yo. Se tiene miedo a perder la seguridad que proporciona aquello que nos resulta familiar. Lo familiar significa bienestar y aparece la idea subyacente de el yo es realmente todo lo que tengo. Renunciar a este yo familiar evoca un miedo al vacío, a la no existencia o a una terrible nada. Hola Rodri, ¿cómo estás? Estamos muy profundamente metidos con la disolución del ego. Este capítulo se llama de Hawkins la resolución del ego y justo estamos en esta parte de la no identificación, de que para algunos pareciera un dolor inmenso, abrumador, horrible esta idea, porque hay que dejarnos morir. Y para otros significa un milagro darnos cuenta de que al final no hay tal cosa como muerte. Genial, dice Rodri acá, gracias Rodri acá por compartir, por estar, qué bendición volver a verte. ¿Ves cómo caemos en la ilusión, familia? Porque Rodri es una de las personas que suele estar en las lecturas. Y yo lo vuelvo a ver y es como, qué bueno, está Rodri. No, familia, es una bendición que esté Rodri, ¿entienden? Como rápidamente caigo, en este caso voy a personalizarlo, caigo en todos los días nos vemos, buenísimo. No, es una bendición. Este instante es eterno y es una bendición que esté Rodri acá, que nos comparta, que nos escriba. Es una bendición, así que gracias, Rodri. Continúo. La probabilidad de corregir este error de identificación es una transformación que ciertamente no se puede hacer sin la ayuda de Dios. Parece hacer falta mucho coraje y resolución para renunciar a lo que parece el verdadero núcleo de la existencia de uno. Al principio, la perspectiva se nos antoja formidable y genera un gran temor a la pérdida. Aparece el miedo a ya no seré yo. Para facilitar la transición de la identificación del yo pequeño al yo, conviene saber que lo menor es reemplazado por lo mayor. Y así no es posible sentir pérdida alguna. La comodidad y la seguridad propiciadas por aferrarse a la identificación con el pequeño yo son minúsculas comparadas con el descubrimiento del verdadero yo, pues el yo está mucho más cerca de la sensación de mí. El yo es como mí, en lugar de solo un mí pequeño. El pequeño yo tenía todo tipo de efectos, miedos, sufrimientos, y el yo real está más allá de todo esto. El pequeño yo tenía que llevar la carga del miedo a la muerte, mientras que el yo real es inmortal y está más allá del tiempo y del espacio. Con la transición, la gratificación es completa y total. El alivio que proporciona el ver
que toda una vida de miedos carecía de fundamento y era imaginaria. Es tan enorme que durante un tiempo resulta difícil incluso funcionar en el mundo. Con el indulto de la sentencia de muerte, el maravilloso don de la vida surge ahora con todo su esplendor, sin los nubarrones de la ansiedad ni de la presión del tiempo. Con el cese del tiempo, se abren las puertas a una eternidad gozosa. El amor de Dios se convierte en la realidad de la presencia. El conocimiento de la verdad de toda vida y existencia se eleva con una imponente autorrevelación. La maravilla de Dios es tan omnipresente y tan enorme que sobrepasa toda imaginación. Estar al fin en casa, verdaderamente en casa, es algo profundo, completo y total. La idea de que el hombre tenga temor a Dios resulta entonces tan ridícula que parece una trágica demencia. Demente, me encanta. Me encanta porque en las palabras ya también hay luz, como si estuvieran nuestros guías, ¿verdad? Tu yo superior, el Espíritu Santo hablándote, porque ideas dementes, ¿se entiende? O pensamiento, sentimiento, familia, es como ya nos lo estaban diciendo con toda la amorosidad del mundo. En realidad, leo de nuevo la oración. La idea de que el hombre tenga temor a Dios resulta entonces tan ridícula que parece una trágica demencia. En realidad, eso, que es la verdadera esencia del amor, disuelve todo temor para siempre. También parece una comedia divina la absurda ignorancia de la humanidad y al mismo tiempo se ven como inútiles e innecesarias las luchas ciegas y los sufrimientos. El amor divino es infinitamente compasivo y resulta difícil de entender que la gente crea en un Dios que se disgusta y se enfada con las limitaciones de las personas. El mundo ciego del ego es una pesadilla interminable. Incluso sus aparentes dones son evanescentes y huecos. El verdadero destino del hombre es darse cuenta de la verdad, de la divinidad del origen y creador de uno, que están siempre presentes dentro de lo que ha sido creado y es el creador, el yo. Contentarse con vivir dentro de los confines del ego constituye el patético precio que hay que pagar por las raquíticas migajas que el ego devuelve a cambio de sumisión y sometimiento a él. Sus pequeñas ventajas y placeres son lastimosos, fugaces y pasajeros. Otra razón de la tenacidad del ego es su temor a Dios. Este temor se ve potenciado por la desinformación imperante acerca de la naturaleza de Dios, sobre quien en este proceso de personificación se han proyectado todo tipo de defectos antropomórficos que distorsionan la imaginación del hombre respecto a la naturaleza de la deidad. Al igual que una gigantesca lámina de Rorschach, las fantasías del hombre acerca de Dios se convierten, como bien dijo Freud, en el vertedero de todos los temores y espejismo del hombre. El problema de Freud estribaba en que, a pesar de tener razón al afirmar que no existe tal Dios falso, no sospechaba que por el contrario sí existe un Dios verdadero, lo cual da cuenta del nivel de Freud calibrado en 499. Carl Jung, uno de los psicoanalistas contemporáneos de Freud, fue más allá que éste y proclamó la verdad del espíritu humano y la validez de los valores espirituales. De ahí que Jung estuviera calibrado en 540. En estas observaciones vemos con claridad la demarcación y los límites de la razón, el intelecto y la racionalidad. Para comprender la naturaleza de Dios no hay más que conocer la naturaleza del amor mismo. Conocer de verdad el amor es conocer y comprender a Dios. Y conocer a Dios es comprender el amor. El último estadio en la conciencia y el conocimiento, en la presencia de Dios, es la paz. Una paz que supone preservación y seguridad infinitas en una infinita protección. Ni siquiera es posible el sufrimiento. No hay pasado que lamentar ni futuro que temer porque todo es conocido y siempre presente y
toda posible incertidumbre o miedo a lo desconocido se disuelve para siempre. La garantía de supervivencia es absoluta. No hay nubes en el horizonte, ni hay cosas como un futuro o un instante posterior que puedan ocultar un infortunio inminente. La vida es un hoy permanente. El estado de realidad excluye cualquier causa. No hay en él ninguna relación posible entre un sujeto y un objeto. Así, no hay nombres, ni pronombres, ni adjetivos, ni verbos, ni otro, y de hecho ni siquiera es posible relación alguna en la realidad. No es posible ni la ganancia ni la pérdida. El yo es ya todo lo que es y nada está incompleto. No hay nada que necesite ser conocido y no queda ninguna pregunta. Todos los objetivos se han alcanzado por completo y todos los deseos han quedado satisfechos. El yo no tiene deseos. Ay, familia, qué bonito esto que estamos leyendo. Imagínate que toda tu vida te pasas con el deseo de tener una casa. Familia, ¿y si al día siguiente la tienes que vender? O lo mismo, llega el hecho de tu muerte. Y no eras esa casa, a menos que te hayas convertido en esa casa. Es decir, llegado a la iluminación. Mas no era necesario ese deseo para llegar a la iluminación. Nada es nuestro, ni este mundo, ¿verdad? Todos los objetivos se han alcanzado por completo y todos los deseos han quedado satisfechos. El yo no tiene deseos y está libre de necesidades y anhelos. Lo tiene ya todo gracias al hecho de que lo es todo. Ser todo lo que es excluye toda posible carencia y no hay nada que hacer. No hay pensamientos que pensar, no hay mente con la cual preocuparse. El yo Dios Atman no tiene necesidades. Atman es el alma, ¿verdad? No se siente complacido ni decepcionado, no tiene sentimientos ni emociones, no tiene creencias ni actitudes. La existencia del yo no supone esfuerzo alguno. Aquello que es la verdadera fuente de toda existencia es por siempre libre e incondicional. El resplandeciente poder de Dios es luminoso en sí mismo, a la luz de la misma conciencia, la cual no tiene necesidad de cuerpo, ni de materia o forma. Aquello que no tiene forma es el sustrato de la forma. El yo no es crítico, es imparcial, totalmente accesible, presente y aceptador. Rendir el yo pequeño ante el yo es algo completamente seguro. El amor incondicional del yo por el yo pequeño es su garantía de misericordia. La emanación del yo superior, o sea, del yo real, al yo pequeño es competencia del Espíritu Santo, que es el vínculo entre el espíritu y el ego. A través de la oración pedimos, permitimos y elegimos, por medio del libre albedrío, que el Espíritu Santo sea nuestro guía. Y por la gracia de Dios, la transformación hasta la iluminación se hará posible. Se dice que la resolución del ego se ve dificultada por su resistencia al cambio. El ego no quiere cambiar, ni que le cambien. A pesar de su sufrimiento, sus miedos y sus lamentables desdichas. Se aferra a tener razón a toda costa y acuna y guarda celosamente sus queridas creencias. De hecho, no es un enemigo al que haya que vencer, sino un paciente que necesita cura. En realidad el ego está enfermo y sufre de delirios que son intrínsecos a su estructura. Para volver a la cordura solo hace falta estar dispuesto a ser humilde. La verdad se revela por sí misma. No es algo que haya que alcanzar o adquirir, sino que se irradia por voluntad propia. La paz de Dios es profunda y absoluta. Su presencia es exquisitamente suave y absoluta. Nada queda sin ser alcanzado o sanado. Tal es la naturaleza y la calidad del amor. El yo es el cumplimiento en la manifestación del Creador como existencia misma. Nada existe fuera del amor de Dios. La historia de la verdad se ha contado muchas veces a lo largo de todas las épocas, pero conviene contarla de nuevo. En el espacio vacío que se crea cuando el ego se da cuenta de que no sabe nada, el amor de Dios fluye,
repentinamente como una presa a la que se le hubieran abierto las compuertas. Es como si la divinidad hubiera estado esperando todos esos milenios para este momento cumbre. En un instante de sereno éxtasis uno se encuentra al fin en casa. Lo real es tan abrumadoramente presente, tan obvio y totalmente presente, que resulta difícil pensar que fuera posible creer en cualquier otro tipo de realidad. Es como un extraño olvido, como la historia del dios hindú que quiso ser una vaca y después olvidó lo que había hecho y tuvo que ser rescatado por otro de los dioses. A veces, el ego se identifica erróneamente y de forma más específica con la personalidad. Piensa, yo soy tal y tal persona. Y dice, bien, eso es lo que soy. A partir de esta ilusión, aparece el miedo a perder la propia personalidad si se renuncia al ego. Se teme a la muerte de lo que soy. A través de la observación interna se puede ver que la personalidad es un sistema de respuestas aprendidas y que la persona no es el yo verdadero. El yo verdadero se halla por detrás y más allá de ella. Behind the intention, familia, the consciousness behind the intention, I love you so much, gracias. Dice, uno es el testigo de esa personalidad y no hay razón alguna para que uno tenga que identificarse con ella. Uno es testigo. Con la aparición del yo real como verdadero yo, la personalidad, después de cierta demora de ajuste, sigue interactuando con el mundo, que no parece percibir la diferencia. La personalidad persiste hasta convertirse en una especie de entretenimiento, frecuentemente cómico, y como el cuerpo se convierte en una especie de novedad. En lugar de un mí, la persona se ha convertido en un eso, que funciona con su propio generador, por decirlo de alguna manera. Tiene sus hábitos, sus maneras, sus gustos y aversiones, pero estos carecen ya de verdadera importancia y no tienen consecuencias en cuanto a felicidad o desdicha. Del mismo modo, una apariencia persistente de emociones humanas ordinarias parece ir y venir, pero no tiene influencia ni poder alguno porque las emociones ya no se identifican ni se sienten como mías. La gente en el mundo parece esperar determinadas respuestas y se molestan si éstas no se dan. De modo que, por amor, se les permite aparecer, aunque en realidad son superficiales y no tienen importancia real. Con la renuncia a identificar el yo con el ego no resulta fácil ni natural involucrarse en los detalles del mundo que requieran un procesamiento lineal. No resulta fácil. El enfoque parece hallarse ahora en la esencia más que en los detalles de forma, que requieren de una energía extra en su manejo. Esto se debe en parte al hecho de que las frecuencias electromagnéticas del cerebro que acompañarían a los estados elevados de conciencia o a la iluminación están construidas por onda teta, de 4 a 7 ciclos por segundo. Estas son más lentas que las ondas alfa de 8 a 13 ciclos por segundo que tienen lugar durante la meditación. En cambio, la mente ordinaria, que es una experiencia del ego, se halla predominantemente en los de más de 13 ciclos por segundo, que son las ondas beta, donde estamos funcionando. El mundo parece prestarle una atención desmesurada a lo irrelevante, y es necesario recordar que la gente considera todo esto como importante, significativo o incluso merecedor de dar la vida por ello. Por respeto a los sentimientos de los demás, resulta tranquilizadora cierta aproximación a las respuestas sociales habituales, o, de lo contrario, la gente puede sentirse rechazada o no sentirse querida. Por ejemplo, las personas se sienten felices o tristes ante lo que perciben como una ganancia o una pérdida. En realidad, ni una cosa ni otra está teniendo lugar, pero es obvio que el individuo lo experimenta como algo real. Mientras tanto, la simpatía se ve reemplazada por la compasión y la conciencia, antes que por una emotividad acorde con la situación. Lo que las personas del mundo quieren en realidad es reconocer lo que son verdaderamente en el nivel supremo. Ver que el mismo yo irradia dentro de cada uno, sana sus sentimientos de separación, trae un sentimiento de paz. Traer la paz y la alegría a los demás es el don de la benevolencia de la presencia.
Familia, hoy ha sido un hermoso, hermoso, hermoso capítulo. Estoy emocionada. Me encanta. Emoción es energía en movimiento, ¿verdad? Hay algo que se está moviendo dentro de mí. Y estoy totalmente agradecida de que Hawkins haya aparecido en mi vida y de que tú estés también de este lado, compartiendo aquí y ahora esta lectura. Me alegra muchísimo que esté llegando a ti esta verdad, familia. Y bueno, el bonus, que no olvidé, estoy en estado de unas frecuencias de onda más bajas, claramente. Si te sientes así, coméntame en YouTube también, familia, qué tal te sientes, qué fue importante, relevante en esta lectura para ti. Y bueno, el bonus es que la mente es quien requiere iluminación. El espíritu ya está iluminado. Así que muchas gracias por estar aquí escuchando información. Familia, respira. Inhala profundo y exhala profundo y descubre todas las revelaciones que te puede traer esta respiración cada instante en tu vida. Gracias por compartir este momento juntos. Más que agradecida. Gracias, gente de YouTube. Los leo en comentarios. Me encantaría saber cómo se siente luego esta lectura. Y les cuento qué nos trae mañana. Mañana comenzamos con la sección 3, familia, así de rápido. Se llama El Sendero de la Conciencia. Y el primer capítulo de esa sección es la mente. Y por lo que estuve viendo, así por arriba, va a hablar también de cómo silenciar la mente. Así que familia, cada vez nos estamos metiendo más allá, ¿verdad? Pareciera que todas esas nubes se están corriendo y nos estamos entregando con muchísimo amor y confianza. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esa disolución del ego, personalidad, identidad, posicionamiento es simplemente una creencia más, una ilusión que fue creada para nuestra supervivencia y no hay nada de que sobrevivir. Así que familia, nos vemos mañana en El Sendero de la Conciencia. Gracias Hawkins, gracias a ti por compartir, gracias gente de YouTube. Los leo por ahí, dejen el me gusta si ya leyeron este capítulo, gracias y gracias gente de Instagram. Besos y abrazos, nos vemos mañana, qué bonito familia, gracias.